¿Qué tal a todos? Muy buen día. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros en el marco de la conmemoración del Día Mundial por la Higiene de Manos. El día de hoy tengo el gusto de presentar por parte del Hospital Nacional Homeopático y abrir en nombre de la doctora Diana Palami Antúnez, directora del Hospital Nacional Homeopático, y del doctor Eduardo Guzmán Morales, subdirector de esta institución. Muchas gracias a todos por su presencia. Antes de iniciar, quisiera presentarles a nuestras invitadas, la doctora Roxana Trejo González. Ella es médico cirujano por la UNAM, maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, cuenta con una maestría en administración de servicios de salud con especialidad en salud global por la Universidad Anáhuac, es socio fundador de la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones, asesor en salud pública, salud global, prevención y control de infecciones, pionera en la implementación y difusión en México de los paquetes preventivos BONU e ICRA, y actualmente es gerente corporativo de epidemiología y control de infecciones de Centro Médico ABC. Nuestra invitada también, la maestra en salud pública, Ivonne Areli García Santaolalla. Ella es maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, es doctorante en salud pública por la Universidad Contemporánea de las Américas, licenciada en enfermería por la UAM, coordinadora de investigación del HRAIS Tapaluca, evaluadora del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, ponente en diversos eventos académicos, tanto nacionales como internacionales, y docente en la Escuela Superior de Enfermería del Instituto Politécnico Nacional. Gracias a ambas por estar el día de hoy con nosotros. Para poder dar inicio a este evento, vamos a empezar con los antecedentes. Vamos a colocar un preámbulo sobre este Día Internacional de la Higiene de Manos. Entonces les voy a hablar un poquito sobre la historia de dónde surge, desde dónde parte, hasta el día de hoy, en dónde estamos. Bueno, para ello entonces les quiero hablar que esto parte de mayo del 2002 en la 55ª Asamblea Mundial de la Salud, a partir de la cual en la resolución 55.18 se pretende impulsar o crear acciones para promover la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Partimos de aquí entonces. Otro de los puntos importantes para esta Asamblea Mundial es que la OMS aprueba la creación de una alianza internacional como iniciativa global para mejorar la salud del paciente. A partir de ahí, en el octubre del 2004 es cuando se lanza oficialmente la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, y de aquí surge el movimiento del paciente por la seguridad del paciente, con varios antecedentes en donde principalmente familiar o el paciente mismo es el que habla sobre su historia y trata de promover el apego a la higiene de manos y a las acciones que promuevan la seguridad del paciente en la atención en salud. Para el 2005, la OMS lanza el primer reto mundial con el siguiente lema: una atención limpia es una atención más segura. Este primer reto mundial igual se enfoca en la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud, con énfasis especial en la higiene de manos. Y para el mismo año surge este documento, las directrices de la OMS sobre higiene de manos en atención sanitaria, en un borrador avanzado. Posterior a ello, para el 21 de septiembre del 2007, México firma ante la OMS la declaratoria conjunta del primer reto de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente: una atención limpia es una atención más segura. Y después de ello, en el 2008, México lanza la campaña sectorial Está en tus manos. Hay que recordar entonces esta imagen, que también parte de la Organización Mundial de la Salud, sobre los 5 momentos para realizar higiene de manos. Bueno, y 5 de mayo del 2009 es el primer momento en donde se lanza la campaña global Salve Vidas, Lávese las Manos, esto como una extensión del primer reto mundial, y a partir de aquí, cada año se festeja el Día Mundial de la Higiene de Manos el 5 de mayo. 10 años después, en el 2015, se lanza una llamada a la acción en apoyo a la campaña del 5 de mayo, con el mismo lema: Salve Vidas, Lávese las Manos, solamente que conmemorando los 10 años del inicio de esta campaña, se busca reforzar o reiterar la importancia de esta campaña, y por lo tanto, a partir del 2016, pasa a ser, además del lema primordial Salve Vidas, Lávese las Manos, enfoques particulares para cada uno de esas conmemoraciones anuales.
Aquí está. En el 2016 la campaña se enfoca en la prevención de infecciones del sitio quirúrgico con el lema "La asepsia en la atención quirúrgica salva vidas, límpiese las manos". Para el 2017 el lema "La lucha contra la resistencia a los antibióticos está en tus manos". En el 2018 "Está en tus manos prevenir la septicemia en la atención sanitaria". En el 2019 se enfoca otra vez en la atención limpia para todos, está en tus manos. En particular en el 2020, un año después del inicio de la pandemia, se enfoca y se alinea al año en el que se conmemora al personal de enfermería y partería y en el que se busca promover a este personal como la primera línea para la acción en la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y el lema sigue siendo "La atención limpia está en tus manos". El año pasado, 2021, el tema de la campaña es lograr la higiene de manos en el punto de atención. Este es donde se conjuntan tanto el paciente, el personal sanitario y la atención en salud como tal, que es el momento indispensable en donde se tienen que realizar acciones para la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y el lema del año pasado, "Los segundos salvan vidas, lávese las manos". En este año, 2022, el tema de la campaña gira en torno a la cultura de la calidad y la atención en salud, que valora o que pone en primordial punto de atención la higiene de manos y la prevención y control de infecciones, con el lema "Únete a la seguridad de la atención sanitaria, límpiate las manos". Para no hacer o dejarlo aparte, es importante también mencionar que en el año se festeja también un segundo día, que es el 15 de octubre, el Día Mundial del Lavado de Manos. Este fue asignado por la UNICEF en el 2008 y pretende reforzar la acción de lavado de manos con agua y con jabón, con la intención de disminuir la prevalencia de infecciones gastrointestinales en los niños particularmente, y por supuesto como objetivo secundario, y también no menos importante, asegurar el acceso a fuentes de saneamiento y agua potable en todo el mundo. Eso solamente es para no dejar pasar que también contamos con un segundo día en donde lo vamos a celebrar. Y pues bueno, regresando entonces al lema de este año, "Únete a la seguridad de la atención sanitaria, límpiate las manos". Con nosotros entonces la doctora Roxana Trejo y la maestra Ivonne García Santolaya. Para las dos vamos a tener ahorita una interacción con ambas expertas en este tema de higiene de manos, y quisiera que ellas nos apoyaran. Maestra Ivonne, el punto primordial, uno de los puntos importantes que siempre es importante reforzar, ¿cuál es la importancia para realizar higiene de manos? ¿Por qué es importante que estemos el día de hoy nuevamente retomando el tema "Lávate las manos"? Maestra Ivonne. Gracias, doctora Hernández, por la invitación, al Hospital Nacional Homeopático, también por la invitación, por permitirnos compartir con ustedes la experiencia que llevamos a cabo en el Hospital Municipal Ixtapaluca, Leona Vicario Bicentenario, del cual soy jefe de enfermeras, pero bueno, lo que hoy les voy a presentar es lo que en conjunto trabajamos tanto las autoridades como el personal operativo. Para mí es una experiencia exitosa que estamos construyendo. Es por esto que la presentación se denomina "Construyendo una estrategia, higiene de manos". A su servidora soy Ivonne García Santaolalla, jefe de enfermeras del Hospital Municipal Ixtapaluca, Leona Vicario Bicentenario. Bueno, como todos sabemos, la piel humana normalmente está colonizada por bacterias, es parte de la flora normal de la piel. Esta nos sirve como un escudo protector ante ciertas enfermedades, ciertos agentes patógenos. Sin embargo, en el ámbito hospitalario, muchas veces esta flora bacteriana pues tiende a poder colonizarse con bacterias que no necesariamente son las más ideales. Se dice que las cuentas bacterianas totales encontradas en las manos del personal médico varían entre 3.9 y 10 unidades formadoras de colonias, y donde podemos encontrar flora residente o ya que forma parte habitualmente de las manos del personal de salud, como el Staphylococcus epidermidis, el Aureus, Streptococcus corynebacterius, Micrococcus, pero también puede estar
colonizada con flora transitoria, y esto tiene que ver con el entorno sanitario, es decir, en cada oportunidad de atención a un paciente yo puedo tomar enterobacterias en mis manos, pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, enterococos, etcétera, que los que trabajamos en un ámbito hospitalario sabemos que pues la mayoría de los ambientes, las superficies inertes, pues están colonizadas con este tipo de bacterias. Las manos, por ende, son la principal vía de transmisión de gérmenes durante la atención sanitaria. Todos sabemos que durante la atención en salud, nosotros pues tocamos en muchas ocasiones a los pacientes, el entorno de los pacientes, necesitamos tocarlo pues para poder ofrecer esta atención, y pues este tocar las manos pues se convierte en una forma de transmitir gérmenes si es que no hacemos un adecuado higiene de manos. Y bueno, existen bacterias patógenas que, bueno, estudios han evidenciado que existen cierto tipo de bacterias patógenas, que participan en la contaminación cruzada, es decir, que la llevo de un lado a otro a través del contacto con mi paciente. Solamente voy a mencionar las que tienen mayor tiempo en estadía en superficies inertes. Esto es muy importante que lo mencionemos, porque muchas veces cuando estamos en la atención médica, vemos que nos ocupamos a lo mejor de la higiene de manos, del lavado de manos, pero algunas veces olvidamos la desinfección de las superficies que se encuentran en el entorno de mi paciente o con las que yo tengo relación. Les voy a poner el ejemplo de la salmonela. Tiene un tiempo de persistencia en las manos menor a 3 horas, es decir, si yo no me lavo las manos, la salmonela va a estar ahí. Yo puedo consumir alimentos y la salmonela va a estar en mis manos si es que no me lavo las manos. Pero lo más importante es que si yo no hago una higiene de las superficies que están en el entorno de mi paciente, esta salmonela puede estar de 6 horas hasta más de 4 años. Entonces, es importante que tomemos conciencia que en el entorno hospitalario, pues estamos expuestos a una serie de patógenos que pueden yo transmitir a través de mis manos, ¿no? Esto es parte de lo que nosotros hablamos con el personal para que hagamos conciencia de que tenemos que tomar muy en serio no solamente el manejo de las superficies inertes en el hospital, sino también el lavado de manos en cada una de las actividades que yo realice o las oportunidades de atención a mi paciente. Por ejemplo, el Acinetobacter, pues es una de las bacterias multiresistentes, pandrogoresistentes, que, bueno, puede persistir en nuestras manos al menos 150 minutos y en las superficies de 3 días a 5 meses. Existen 2 métodos por los que nosotros, avalados por la OMS, forman parte de la estrategia mundial y multimodal que la OMS nos establece, y tiene que ver con el lavado de manos a través de la fricción, con el uso de agua y jabón. Elimina microorganismos por arrastre. Vamos a hablar de la técnica, bueno, ya se habló un poco de eso. Esta técnica de lavado de manos nos permite, bueno, se ha evidenciado que en 15 segundos elimina de 0.6 a 1.2 unidades formadoras de colonias, y si lo hacemos en 30 segundos, obviamente aumenta de 1.8 a 2.8 unidades formadoras de colonias. Obviamente nosotros tenemos que hacer un lavado de manos por fricción con agua y jabón, alrededor de 40 a 60 minutos para que sea efectivo, pero si es que yo me encuentro en la atención médica y necesito, no tengo en el instante acceso a una fuente de jabón y agua para hacer mi lavado de manos, puedo hacer la higiene de manos a través de soluciones antisépticas. Ahorita vamos a ver las más utilizadas. Esta me permite eliminar microorganismos a través del efecto microbicida del antiséptico, que existen muchos tipos. Y bueno, se ha evidenciado que en 10 segundos esta elimina entre 3.2 y 5.8 unidades formadoras de colonias. Estos son los antisépticos más utilizados. Vemos que todos han probado su espectro de actividad en microorganismos gram positivos, gram negativos y hongos.
y vemos que entre los más utilizados en el ambiente hospitalario encontramos el alcohol isopropílico. Este tiene una velocidad de acción rápida y su actividad residual es mínima, es decir, que yo al colocármelo, yo al hacer la técnica de higiene de manos, no me van a quedar residuos en las manos, pero sí va a lograr protegerme de manera rápida. Es decir, que si yo hago mi técnica de manera correcta, voy a tener una higiene de manos óptima en menor tiempo. Y bueno, otro de los antisépticos muy utilizados en los ambientes hospitalarios es la clorhexidina. Tiene una velocidad de acción intermedia. Esta tiene que ver con la parte de absorción del agente de actuación, que es la clorhexidina, y tiene una actividad residual excelente, es decir, que no se va a barrer en automático, sino que va a permanecer más tiempo en las manos en este caso. Y bueno, como ya mencionó la doctora Hernández, en este año, en el 2022, la OMS establece como lema para este día tan importante que es celebrar la higiene de manos, es Unidos por la Seguridad, lávate las manos. Como ya se mencionó anteriormente por la doctora Hernández, esta filosofía, esta forma de cambiar la cultura en todos los ambientes ha ido evolucionando. Este año nos toca hablar sobre el lavado de manos como una estrategia de seguridad. El tema de la campaña se centra en un clima o cultura de calidad y seguridad en el cuidado de la salud, que valore la higiene de manos, la prevención y el control de las infecciones, y cuyo objetivo es reconocer que las personas de todos los niveles deberían trabajar juntos para influir en la cultura y en el clima a través de manos limpias, teniendo conocimiento y un comportamiento para alcanzar el objetivo común, que es la seguridad de la atención y la calidad en los servicios. Aquí me permitiría enfatizar en el tema de cultura y clima. Lo que se busca es que la higiene de manos forme parte de mi actuar cotidiano, que yo lo viva, lo actúe de manera cotidiana en mi actividad en el ambiente hospitalario, que yo no lo olvide, que sea un hábito y que al mismo tiempo sea una cultura de seguridad para la atención de nuestros pacientes, y que todos en cada una de las unidades de salud participemos de esto de manera frecuente, como si fuera común, que todos estemos ya inmersos en esta cultura. Y sí quiero ser enfática en esta parte, porque muchas veces, aunque trabajemos en un hospital, algunos personajes piensan que, bueno, yo no soy médico, yo no soy enfermera, yo no soy cirujano dentista, yo si me lavo las manos con la técnica no es tan necesario. Y no, todos estamos involucrados en esto. Si yo me encargo de recibir a mi paciente, soy el personal de vigilancia, yo debo de participar de esto, yo debo de saber la técnica, yo soy un agente de cambio, y por eso también fomento la técnica correcta en los momentos correctos. Entonces, todos formamos parte de esta cultura de seguridad por los pacientes y para los pacientes, y también para nosotros. Bueno, este es mi hospital, es su hospital también, es el Hospital Municipal Ixtapaluca Elena Vicario Bicentenario. Somos un hospital de segundo nivel, ubicados en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, muy cerca ya a la salida de Puebla. Somos un hospital en donde, aunque nuestro nombre es un hospital municipal, nuestra prioridad de atención es la salud materno-infantil. Atendemos pacientes en toda la etapa del embarazo y el puerperio, y cuidamos también a los recién nacidos. Este es una de yo tengo 5 años en la jefatura de enfermería, y desde un inicio, en compañía o en colaboración con mi directora, la doctora Ana Lilia González Jacobo, empezamos a trabajar sobre una estrategia para mejorar y garantizar la higiene de manos en todo el personal. Es una de las banderas que nos ha acompañado en este tiempo de gestión. Hemos trabajado en diversas actividades que hoy les voy a presentar, en cómo fomentar, cómo formar parte de esta estrategia para garantizar un cuidado más seguro a nuestros pacientes. Nosotros estamos trabajando bajo una estrategia de un plan de mejora,
una estrategia de mejora en la atención de nuestros pacientes, donde todo el personal de salud participa. Hacemos diversas actividades para fomentar la higiene de manos, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Hacemos juegos didácticos, mucho de esto el personal participa con nosotros, ellos idean cuáles son las mejores formas para aprender cómo hacer la higiene de manos. Hacemos las actividades como una feria de la salud, que bueno, se ha comprobado que este tipo de actividades tiene un gran impacto en el aprendizaje del personal en salud. También las pacientes, desde el inicio, desde el ingreso, les hacemos que participen en la técnica correcta de higiene de manos, que lo hagan de manera correcta, oportuna. En cada uno de los puntos de atención a los pacientes tenemos acceso a alcohol gel para tener una mejor atención para nuestras pacientes. Ustedes pueden ver que ellas también hacen pósters alusivos a lo que habitualmente realizan, que es la higiene de manos en cada uno de la atención de nuestras pacientes. Todas las imágenes que ustedes ven es personal de enfermería que participó de todas las áreas. Ahorita también voy a participar con imágenes de mis compañeros médicos de vigilancia, que ellos también están en esta estrategia, participan con nosotros. Todo el personal médico también participa, ellos en conjunto con el personal de enfermería hacen diversas actividades para recordar el 5 de mayo como el Día Mundial de la Higiene de Manos, hacen también sus pósters, los invitamos, los reconocemos y les agradecemos su labor porque están participando de manera correcta con nosotros, haciendo la higiene de manos en cada una de las oportunidades de atención a nuestras pacientes. Como yo les decía, esta estrategia de mejora la estamos trabajando, la estamos construyendo día a día. Desde que ingresa nuestra paciente, tenemos un protocolo de higiene de manos donde el personal de vigilancia le proporciona alcohol gel para que realice la técnica de higiene de manos. Si es que nuestra paciente es la primera vez o todavía no sabe hacer la higiene de manos de manera correcta o de acuerdo a la técnica, el personal de vigilancia los invita, les da una pequeña asesoría, el personal de caja, como ustedes lo pueden ver aquí, también ellos les recuerdan la higiene de manos, y en el Día Mundial de Higiene de Manos también nuestras pacientes que son más asiduas a nuestro hospital o que participan dentro del grupo de embarazo, pues también colaboran con nosotros tomándose la foto en el marco de la higiene de manos, etcétera. También este tema es uno de los temas que abordamos con ellas en el grupo de embarazo. Llevan una serie de pláticas por todo el personal especialista y también los médicos generales, el personal de enfermería, y uno de los temas muy importantes es hablar de la higiene de manos. Todos los pacientes participan de esto y también los familiares. Y bueno, ¿qué otra cosa hacemos? Además de que, bueno, en todos los puntos de donde yo me puedo hacer higiene de manos, tengo los carteles, los recordatorios visuales para yo saber hacerlo y que lo haga en el momento en que voy a atender a mi paciente, que yo soy paciente, voy a la sala de espera, voy a encontrar un cartel donde me va a recordar cómo debo de hacer la higiene de manos, el personal de vigilancia, todo el mundo me habla de la higiene de manos. Entonces, pero también nosotros como parte de la estrategia tenemos que asegurar que se haga de manera correcta o como lo establece la estrategia multimodal de la OMS. En el hospital tenemos realizando el estudio de sombra, donde observadores mimetizados observan al personal de salud en el momento de atención a los pacientes y verifican que se esté haciendo la higiene de manos. Nos valemos del instrumento del formulario de observación de la OMS, de la estrategia multimodal, y nosotros lo aplicamos a través de supervisores en cada uno de los turnos. Podríamos decir que tenemos observadores mimetizados 24 horas al día, los 365 días del año, y evaluamos el apego a la higiene de manos. Puedo evaluar al menos en las 5 oportunidades de atención de mi paciente si se realizó la fricción de manos, el lavado de manos
o se omitió o se utilizaron guantes para la atención de este paciente. Hacemos de manera manual una base de datos y identificamos en qué oportunidad de atención es donde tenemos ciertas fallas y capacitamos de manera directa al personal en servicio y también en capacitaciones por grupo de manera frecuente. Y bueno, lo que ustedes van a ver ahorita, Lore, ¿me puedes apoyar? Quiero presentar los videos, pero que se baje el audio, porque todos tienen audio. Ay, salí. Sí, voy a acercarme. Voy a presentarles parte de los videos que el personal de enfermería realizó como parte de las actividades para fomentar la higiene de manos. Como ustedes pueden ver, todos participan. Quiero resaltar a él, el señor Armando. Él es camillero, él participa con las enfermeras, también fomenta la higiene de manos con ellas, sabe perfectamente cómo se hace la higiene de manos. Digo, lo quiero resaltar porque muchas veces el personal de camillería son un poco más difíciles para que participen con nosotros, pero bueno, él participa en las actividades y él, al igual como todos los compañeros de camillería de todos los turnos, también participan de la higiene de manos. Entonces, a ellos hacen sus TikToks, los publican en Facebook, etcétera, y eso pues para nosotros es muy gratificante. Como ustedes pueden ver, estos videos inician casi al mismo tiempo y nosotros pudimos ver cómo ellos sí se apegan al tiempo en que debe de realizarse el lavado de manos y con esto pues impulsamos a que todos participen. Y bueno, esto es lo que nosotros llevamos a cabo. Les agradezco su tiempo, la invitación y estamos a la orden para cualquier duda. Muchas gracias, doctora Hernández. Muchas gracias, maestra Ivonne, por compartirnos su experiencia en la implementación de acciones para promover higiene de manos. Un punto muy importante que destaca la maestra es la incorporación del personal más allá del médico y la enfermera para el apego a la higiene de manos. En este caso nos mencionó el personal de camillería. Y una pregunta entonces para la doctora Roxana Trejo, que está con nosotros: ¿cómo manejamos, cómo trabajamos con el personal de salud? El lema constante que nos dicen, ahí vienes tú otra vez a hablarme de higiene de manos. ¿Cómo trabajamos con ellos y cómo buscamos meterlos a las acciones para la promoción de la higiene de manos? Doctora Roxana. Gracias, Evelyn, primero por la invitación. Gracias también a la doctora Diana Palami por esta estrategia sensacional que está realizando. Y para tu pregunta, esta es una pregunta muy interesante porque podemos tener guías, documentos, muchas ganas de hacer cosas, pero creo que la estrategia de cómo hacer que funcione un programa de este tipo, cuando desde chiquitos nos han dicho lávate las manos, aunque no nos han dado una técnica correcta, nuestros papás, familiares, etcétera, pero ya en las instituciones de salud es un tema pues que cobra vital importancia, y para que nosotros pudiéramos hacer profesionales de la salud que trabajan en la institución, hablando de todos los profesionales. Recordemos que los profesionales de salud no solamente son médicos y enfermeras, son todos los que atendemos a los pacientes, los camilleros, el intendente, el de seguridad, el proveedor, el familiar. Bueno, el familiar no entra como profesional, pero está cercano a nuestros pacientes. La estrategia tiene que iniciar de una manera colaborativa. Yo recomendaría que para poder iniciar un programa de este tipo podamos reunirnos de manera multidisciplinaria, plantear cómo va a iniciar este programa, que no sea solamente una estrategia de un área específica como puede ser epidemiología o como puede ser enfermería o como puede ser el área de calidad, sino que sea de una manera
multidisciplinaria nos reunamos para establecer cuáles son estos pilares que va a tener este programa. Creo que la guía que tiene la Organización Mundial de la Salud nos puede ayudar muchísimo. Es una guía que plasma paso a paso, pero por supuesto podemos tener estrategias diferentes y adecuarlos a nuestra institución. Pero creo que algo que sí no puede modificarse es que participemos todos al inicio del programa, no solamente cuando vamos implementando cada punto. O sea, la gente, los representantes de cada una de estas áreas debe de estar en este equipo multidisciplinario para establecer todos los objetivos, la temporalidad en relación a cuánto va a durar este programa, cómo vamos a iniciar, qué estrategias vamos a tener. Entonces, el punto importante es la administración, y la administración tiene que iniciar con este equipo multidisciplinario, y todos teniendo esta información podemos llegar a este equipo multidisciplinario y a lo mejor con una presentación ir diciendo lo que tiene la OMS. Pero creo que al final es que todos podamos retroalimentar este programa. Hay que subir a los líderes positivos también. Puede ser que no sean jefes, no es necesario que sea el encargado de un área. Nosotros en las instituciones podemos tener líderes positivos, y también líderes, pues no le digamos negativos, pero esos líderes que te cuestionan, aquellos que siempre están un poquito en contra del proceso, también hay que subirlos, porque ellos también nos ayudan a que este tipo de estrategias pueda llegar a todas las áreas. En muchos lugares hasta personal del sindicato puede participar en estos programas para que ellos tengan claridad de qué es lo que vamos a hacer. Y creo que de esta manera podemos funcionar mucho mejor, podemos tener mejores resultados. Cuando llegamos solamente a decir este es el programa porque lo dice la OMS y ahí sí hay que hacerlo, dificulta un poco más, podemos lograrlo, pero vamos a tardar más y seguramente vamos a tener topes en el camino. Esa sería mi recomendación, doctora Evelyn. Muchas gracias, doctora Roxana. Para la maestra Ivonne, una pregunta, maestra. Durante pandemia COVID, ¿cuáles han sido las barreras y retos que se han presentado en su institución para el fomento, o para el apego más bien, el apego a la higiene de manos entre el personal? Bueno, exactamente en el tiempo de la pandemia, nosotros la principal dificultad que tuvimos fue las barreras estructurales en nuestra unidad. No está considerada como para poder atender este tipo de pacientes. Eso fue como la primera barrera que nos enfrentamos, pero en la parte de higiene de manos, yo considero que no tuvimos gran resistencia, al contrario, el personal estaba muy preocupado en saber la higiene de manos de manera correcta, que se tuvieran los insumos adecuados para poder hacer la higiene de manos. Eso fue muy vigilado. Yo les agradezco a todos porque estuvieron muy al pendiente de eso. Yo creo que es parte de lo que nos asegura que estemos haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, yo podría decir que la resistencia fue mínima y casi imperceptible. Más bien, al contrario, como que esto nos permitió mayor sensibilidad, poder ver que esto es algo que tenemos que tener presente todo el tiempo y ahora se hace frecuente. Yo creo que ahora vivimos una etapa en donde ya lo identifico como parte mía y lo hago de manera cotidiana. Entonces, lamentablemente la pandemia eso fue lo que nos trajo, ¿no? Esta parte de sensibilidad, pero sí, yo valoraría mínima la resistencia. Misma pregunta para la doctora Rox Trejo. Hay que recordar que venimos de instituciones diferentes. La doctora Roxana Trejo actualmente está laborando en una institución privada y la maestra Ivonne trabaja en una institución pública. Para la institución privada, doctora Rox, ¿ustedes qué barreras enfrentaron para el apego a la higiene de manos durante la pandemia? Bueno, sí, hoy trabajo en una institución privada, llevo 11 años trabajando en esta institución, pero tuve 9 años de trabajar en el Hospital Dr. Manuel G. González, el cual agradezco y mando saludos si están escuchando este webinar. Creo yo que el tema más importante es, fuera de que ya tuviéramos muy maduro un sistema de higiene de manos, en el momento de estar en una contingencia epidemiológica con esta enfermedad emergente y con muchas dudas y preguntas e incertidumbres en relación a
cómo es que se transmitía este tipo de microorganismo, que hoy sabemos que es SARS-CoV-2, así se identifica. Pues esto lo que colocó fue, pues sí, un tema crítico. Yo sí lo que observé, y no solamente en mi institución privada, sino con compañeros que tengo por esto de haber trabajado en GEA González, es que lo que ocurrió fue que el principal objetivo era, por supuesto, atender a los pacientes en COVID, en algunas instituciones o la mayoría en zonas aisladas, contenidas, con todo el sistema, a lo mejor no de infraestructura, pero sí de equipamiento y de tener una ruta de atención y tener estos pacientes en un lugar pues donde no podían entrar en los familiares, en algunas instituciones, en otras sí. Y el tema creo que aquí fue que fuera de tener de prioridad atender al paciente, también era protegernos como profesionales. Y creo que en ese aspecto lo que ocurrió en muchas instituciones, no hablo solo por la mía, es que al inicio, ante la incertidumbre, ustedes observaban cómo el equipo de protección era completo. O sea, hay instituciones que utilizaban traje Tyvek, usaban gorro, cubrebocas, careta, por supuesto, y guantes. Y en algunos momentos utilizaban doble guante, no solamente un guante. Y cuando esto ocurre, y esto es histórico, o sea, así sucede en el ser humano, así como errar es humano, pues también erramos en este tema de utilizar guantes y obviar o no hacer higiene de manos. Es que al estar protegidos, pues sí, la gente ya llevaba un periodo, llevamos años en este tema incentivando, haciendo una cultura de higiene de manos, pero al estar atendiendo pacientes en la incertidumbre, se podía obviar realizar higiene de manos, porque aparte era no una antisepsia, era una desinfección encima del guante. Que esto a través del tiempo se observó que no funciona, que los guantes tienen pues como perforaciones, o sea, no están totalmente sellados, dependiendo del nivel del guante, que al tener guante, pues atiendes al paciente y en la emergencia del paciente, pues te podía saltar realizar higiene de manos. Y esto es muy claro, se observaron instituciones con un alto índice de infecciones que no tenían normalmente, o sea, que sí tenían infecciones, pero que al estar en esta contingencia y con esta prioridad del paciente y de protegerme yo como colaborador, entonces obviaban este tipo de proceso y aumentaron las tasas. Yo creo que en COVID sí hubo pues temas importantes que por supuesto en mi institución todo esto se analizó y existieron cambios y adecuaciones en relación a la atención de los pacientes, pero no fue solamente una institución privada, esto en general sucedió en la mayoría de las instituciones. Tenías que detenerte para analizar qué estaba pasando con tus infecciones y detectar cuáles son los puntos críticos y qué acciones de mejora tenías que hacer. Y dentro de los puntos críticos era exactamente el no apego a los 5 momentos en la atención en higiene de manos por el uso del guante. Y esto, por supuesto, hoy ya tenemos un aprendizaje importante que debemos de llevar al futuro, por si llega a ocurrir, tenerlo muy claro, ¿no? Que debemos de estar muy atentos a este tema y no permitir que pues este punto crítico pues continúe, ¿no? En otro tipo de pandemias o en quien todavía llegan a atender pacientes con COVID, que por supuesto la incidencia hoy es menor. Gracias, doctora. Hay una pregunta en el chat en donde cuestionan, bueno, preguntan sobre cuál es el porcentaje de apego a la higiene de manos. Tenemos de esas dos instituciones, maestra Ivonne, ¿cuál sería el porcentaje de apego que tienen actualmente en su unidad? Y después pasamos con la doctora Rox, no sin antes abarcar también otra pregunta que está en el chat, en donde se preguntan qué es lo que se hace o cómo están fomentando para que el personal femenino principalmente se adhiera a la estrategia de higiene de manos, aun cuando todavía continúa la persistencia de uso de joyería, de uñas postizas, uñas esmaltadas, etcétera. ¿Qué estrategia se podría buscar para poder disminuir este problema, por así decirlo? Bueno, en mi caso, en el hospital, nosotros tenemos un porcentaje de apego del 62%. Todavía, como les digo, estamos en construcción de mejora de esta parte. Sí, vi la pregunta del chat. Efectivamente, pues todavía el personal bueno, no de enfermería únicamente, también de personal administrativo, etcétera, pues tenemos muy arraigado el uso de las uñas largas, con pedrería, etcétera, y pues
evidentemente esto no lo podemos usar. Nosotros trabajamos mucho en la supervisión, en que se les hable de evitar esta práctica. No hay como que les hagamos de su conocimiento que esta práctica pues las pone en riesgo. En un hospital pues estamos expuestos a una serie de situaciones que podemos adquirir cierto tipo de patógenos en todas las superficies, como le mencionamos, y bueno, las uñas son el principal portador de todo esto, ¿no? Y entonces, sí, no hay otra forma que sensibilizar a la gente, hablar con ellas y hacerles evidente que, pues, esta práctica no la podemos permitir. Entonces, pues, no hay de otra que estar frecuentemente con ellas, supervisando e invitándolas a evitarlas. Uh-huh. Doctora Rox. Sí, claro. En relación al apego, a este porcentaje de apego, fíjate que esto es muy interesante y sí tendríamos que revisar cómo estructuramos este muestreo. Creo que esto es un tema importante que hay que tocar. En nuestra institución utilizamos dos herramientas. Uno es, por supuesto, la implementación del estudio de los 5 momentos con acompañamiento al profesional en ciertas áreas específicas. Aquí el doctor Didier Pitet refiere que con una muestra de 200, que es lo que él utiliza más o menos en el trimestre, se puede tener esta información, claro, dependiendo la institución y el tamaño de la institución en donde estamos haciendo este tipo de monitoreo. Nosotros en apego a los 5 momentos, cada momento tiene su porcentaje diferente. Y, por ejemplo, hay también un indicador que tiene que ver con cuando utilizas guante, reforzando un poco la pregunta anterior. Y en este tipo de apego observamos en este tipo de indicador que se supervisa, observamos en donde existe el menor apego. Quien utiliza guante obvia mucho este apego, andamos más o menos en un 50-60%, y de manera global los 5 momentos andamos alrededor del 70%. Pero también utilizamos otro tipo de observación que tiene que ver con el in and out. En las instituciones privadas, pues tenemos, a diferencia de las públicas, donde podemos tener pues pacientes de 4, 5 o 6 personas en un solo lugar, y algunas también tienen individual, pero la mayoría así se maneja. En instituciones privadas tenemos habitaciones individuales, a excepción de áreas como neonatología, ¿no? La UCIN, donde sí tenemos a todos los pacientes en un solo lugar. Pero la mayoría de estos pacientes se atienden a habitaciones individuales, y ahí la estrategia es otra estrategia, otro indicador que utilizamos es el in and out. El in and out tiene que ver con la entrada y salida a las habitaciones, y este porcentaje está alrededor del 98%. Esto puede entrar dentro de los 5 momentos, pero por supuesto recordemos que los 5 momentos está enfocado directamente en el paciente. Entonces, fuera de que tenemos una herramienta de este tipo, los 5 momentos están dentro del paciente. Entonces, tenemos 2 indicadores en nuestra institución. Lo que creo que sí debemos de observar en relación de compararnos es que sea el mismo, la conformación del indicador se pueda llegar a esta comparación, porque nosotros para este in and out utilizamos en su momento, cuando yo ingresé a la institución 2010, conformamos un muestreo que es proporcional al tamaño de la institución, y que cada servicio tiene su muestreo individual. O sea, no es en general. Cada servicio, tiene su muestreo individual, y utilizamos una prevalencia que en ese momento mundial estaba en 35% para conformar este total de muestras que íbamos a utilizar, y creo que esto sí es importante para que podamos llegar a una comparación con otras instituciones. Y en relación a la otra pregunta, creo que las estrategias son vastas en el punto de cómo hacer que los diferentes profesionales o áreas, ¿no?, estén involucrados, y cómo hacer que un grupo específico, a lo mejor por género, pudiera pegarse más. Fíjense que yo les quiero comentar, y si observamos la información que se tiene, normalmente en las instituciones las mujeres se apegan más a hacer higiene de manos que los hombres. Y si nos vamos a ciertos profesionales, nada más hablando de enfermería y de médicos, pues el apego es mucho mayor en enfermeras que en médicos. En su momento hicimos una estrategia en la institución donde hoy laboro, que se llamó 90-90. Y bueno, pueden ver ustedes en la primera diapositiva.
ustedes pueden ver cómo fue esta estrategia que hicimos en el ABC, en donde primero vimos el tema de la administración y lo que hicimos fue identificar cuáles eran los profesionales que no se apegaban a realizar higiene de manos y detectamos que eran, por supuesto, hombres del grupo médico y lo que conformamos fue un focus group, nos reunimos con ellos para saber por qué razón no se apegaban a este tema y detectamos cosas muy interesantes. Recuerdo mucho que hubo un médico que hasta me comentó, había 2 puntos críticos. Uno era, ¿por qué no le pones un olor que nos guste a los hombres, ¿no? Que al final sintamos como una loción. Yo, pues no puedo inyectarle nada, doctor, pero por supuesto podemos revisar qué tipo de producto existe que cumpla el nivel de protección, eficacia, efectividad, pero que por supuesto tenga este tema. Y otro punto importante que hay que evaluar en las instituciones, al menos en la mía se hicimos este tema, fue que nuestro producto que teníamos en ese momento a la dispensación daba 2 mililitros y 2 mililitros en la dispensación pues es más para un apego de un higiene de manos tipo quirúrgico para poder llegar a esta zona, no para llegar nada más al tema de la muñeca o menos de la muñeca porque la OMS y el OPC no incluye la muñeca, pero nuestra institución sí la incluimos. Entonces al tener 2 mililitros esto no nos iba a dar para que las personas se apegaban. ¿Por qué? Porque entraban y al hacer higiene de manos y estar con el paciente pues tardaba en que esto se absorbiera o se secara. Entonces ellos normalmente saludan al paciente, abrazan al paciente y esto no lo podían hacer. Y al no poder tener ese contacto con sus pacientes, pues entonces obviaban el tema, aunque fuese importante el tema. Entonces hicimos varias estrategias, detectamos líderes en relación a cuáles eran estos líderes que podíamos incluir, toda la parte administrativa. Después vimos el tema de los insumos que les comentaba yo ya después de este focus group, cuáles eran estos insumos que nos iban a ayudar a mejorar el apego en este grupo tan importante médico que normalmente tiene un bajo apego. Entonces subimos a todos los médicos, a los líderes médicos para hacer esa estrategia, utilizamos carteles, colocamos al líder haciendo higiene de manos para que el líder de, por ejemplo, neurocirugía, el líder de ortopedia, pudiera estar, más de un líder utilizamos y fuimos incluyendo a hombres, mujeres y diferentes profesionales que pues no tenían ese apego tan importante. Al final nos dejamos muy claro, no era para ver cuándo, o sea, le pusimos 90-90 porque eran 90 días del in and out, que teníamos que iniciar desde el 1, cuando arrancaba la campaña, hasta el 90, con cortes cada 10 días, con cortes cada 10 días, y cada 10 días íbamos viendo cómo iba aumentando este apego en relación a higiene de manos con muchas estrategias. Teníamos 4 pilares en esta estrategia. La primera, por supuesto, era la parte administrativa, la parte de suministros, la parte de encontrar líderes. Hicimos que los directivos fueran a las áreas para detectar quién hacía higiene de manos. Hicimos una cartilla para que le pusieran una estrellita cada vez que observaban que lo hacían bien y colocaban una estrellita para incentivar, pero el tema era que observara la gente de primera línea de la operación, que el director, el vicepresidente y todos los directivos bajaban a las áreas para acompañar el proceso del apego. Al final se cumplía esta cartilla y bueno, hubo muchas estrategias para lograr en 90 días a más del 90%, cuando iniciamos con un apego más o menos del 62%. Ese fue el apego que teníamos y así iniciamos esta estrategia hasta el final lograrlo, incluyendo absolutamente a todos, hombres, mujeres, y todos los profesionales de la salud estuvieron incluidos. Y por supuesto, esto está global, pero les hicimos un tablero que después ya es permanente, en donde hacemos diferencias entre profesionales y cada quien podía revisar cómo estaba. Hicimos un tema interesante que se llama la pared hablante, que el doctor Didier Pitet la utiliza en su universidad. Yo me puse a investigar qué hacía el doctor, esto no lo tiene en la guía. Entonces esa pared hablante, él tiene unas rayas, así una pared blanca o de otro color donde rayan y ahí colocan la información o infogramas que son como caricaturas. Eso es lo que ellos utilizan. En mi institución fue un poco diferente, pero empezamos a utilizar estas paredes hablantes y otras estrategias y al final logramos pues llegar a este tema. Y lo que fue muy importante y que a lo mejor esto tiene que ver con la pedagogía es que metimos el tema cultural, o sea, se hizo una cultura de higiene de manos y todo el mundo hablaba de higiene de manos. Y les voy a hacer una anécdota. A mí me tuvieron que operar en algún momento. Ya saben que la anestesia, pues pierdes un poquito el conocimiento. Y el anestesiólogo al final me dijo, ya me lavé las manos. Yo decía, ¿por qué me dice eso? Porque cuando estaba
esperándome antes de que perdiera la conciencia. Ya se lavaron las manos, o sea, en mi inconsciencia empezaba a hablar el tema, pues estábamos súper metidos en el proceso y bueno, al final todo el grupo que trabaja en la institución pudo tener claridad. Es diferente el tema de hospitales de gobierno, porque cuando yo trabajaba en el GEA, pues todos somos de nómina, todos estamos incluidos. Y también puede dificultar el tema, no porque estemos en una nómina, todos vamos a hacer lo que instala la institución, pero en las privadas, pues tenemos por supuesto los que estamos en la nómina y los que no están en la nómina, que están dentro de la institución y que a lo mejor no tendrían por qué apegarse, al final los incluimos, que son los médicos de staff, y hoy cada vez que me ve alguno, dice, doctora, ya me lavé las manos. Entonces creo que esto es un trabajo colaborativo, que al final pues nos funcionó para incluir lo que tú preguntabas, Evelyn. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por, bueno, era la pregunta que seguía, las estrategias que han estado manejando ustedes desde el sector privado de la institución donde labora usted. Tengo una pregunta de María de Lourdes que pregunta sobre dónde encontrar información para el fomento de higiene de manos en la población pediátrica. Bueno, sabemos que Secretaría de Salud maneja muchos recursos didácticos, al igual que UNICEF, que igual maneja videos, Plaza Sésamo, etcétera, de diferentes temas infantiles, pero por ejemplo, tratando de retomar y salvar el tema de la población pediátrica, ¿en sus hospitales están haciendo alguna estrategia en particular enfocada al fomento de higiene de manos, hablando de niños, en las áreas de pediatría, algo que estemos haciendo diferente? Ábrela. Sí, bueno, dentro de las estrategias que nosotros tenemos en nuestra institución áreas pediátricas, por supuesto, y también áreas de USIN. Claro que de USIN pues no tenemos estrategias porque en realidad no tienen conciencia, pero sí a los papás por el tema de riesgo al contacto con los pacientes, porque tenemos ciertas estrategias como estrategias canguro, donde se colocan a los pequeños en el pecho, ¿no? Para un mejor vínculo entre los papás y los pequeños. Y en la parte pediátrica, pues lo que hemos hecho con ellos es acercarnos, ¿no? Por supuesto, al pequeño y a los familiares y enseñarles cómo es la técnica higiene de manos, que lo hacemos para el grupo pediátrico o cuando hay un tema de acompañamiento en un periodo, 1 hora o media hora, que un pequeño a ver a su familiar y que por supuesto en las instituciones de salud tenemos como este régimen de mayor de 12 años no puede entrar. Bueno, nosotros analizamos el tema y si podemos incluir a estos pequeños que van a ver a su mamá. Por ejemplo, en el área de ginecobstetricia puede ir un hermano a ver a su mamá por un periodo y le enseñamos cómo colocarse su cubrebocas, no desde antes de COVID, cómo proteger al pequeñito, cómo hacer higiene de manos con videos para que ellos sepan cómo hacer esta técnica y puedan entrar a acompañar a su familiar por un periodo muy corto. Y en la parte pediátrica es igual, el área pediátrica pues normalmente están muy vistosos, ¿no? Con mucha visualización en relación a este tema. Y bueno, así es como hemos acompañado al tema pediátrico, por supuesto desde que entra con el pediatra hasta que llegan a hospitalizarse en la institución, y muchos de ellos lo que nos ayudan, que también tienen estrategia la OMS y el CDC, es que el paciente incentive a quien entra a que haga higiene de manos, ¿no? Entonces creo que es un tema importante incluir a los pequeños. ¿Voy? Bueno, en nuestro hospital nosotros también tenemos un servicio de pediatría y manejamos pacientes neonatos. Pues la verdad es que ahí es donde tenemos mejor porcentaje de éxito en higiene de manos. Las mamás obviamente están muy comprometidas con el cuidado de sus hijos. Nosotros desde el ingreso somos un hospital pequeño, nosotros llega, vigilancia les invita a hacer higiene de manos, les revisa la técnica, pasan al área de hospitalización. Antes de ingresar hay otro filtro de otro control de personal de vigilancia, donde vuelven a hacer higiene de manos por si es que en el trayecto tocan alguna superficie. Y antes de ingresar al servicio de pediatría, nosotros tenemos un lavabo donde tenemos anitas, jabón, e invitamos a las mamás a que hagan su lavado de manos. La verdad es que ahí el éxito recae mucho en el personal de enfermería. El personal de enfermería les enseña la técnica a las mamás,
Las mamás que van ahí al servicio, pues obviamente entran en cada espacio para hacer la lactancia materna, darles lactancia materna a sus bebés. Entonces, cada que ingresan, hacen lavado de manos, hacen todo el protocolo para la lactancia, y la verdad es que hasta ellas mismas nos ayudan como monitores, invitando a mamás nuevas en el servicio a que hagan el lavado de manos de manera correcta. Si no se lavan las manos, las mamás no ingresan. Toda persona que entra al servicio de pediatría debe de hacer lavado de manos. Como yo les digo, yo creo que es el servicio en donde tenemos mejor apego. Los médicos participan con nosotros de manera muy importante. Ellos también están apoyándonos en esa parte, invitar a las mamás, a los familiares que entran a ver a los bebés, a que hagan el lavado de manos. Todo el personal del servicio pues participa en que no llevemos nada de fuera a nuestros bebés, ¿no? La realidad es que tenemos un éxito en ese servicio porque tenemos muy buena participación tanto del personal de enfermería como del personal médico a través de la higiene de manos. Gracias, maestra Ivonne. Tenemos otra vez de manera reiterativa el tema de las uñas y la joyería. Nos pregunta María de Jesús Arias Aguayo, entonces las uñas no se las tienen que poner, no deberían de utilizarlas. Y retomando también con respecto a este tema, Teresa Marisol Herrera Martínez pregunta, cuando fomentan el no uso de la joyería y el no uso de esmaltes y uñas postizas, generalmente les cuestionan dónde dice que no puedo usarlas. Entonces nos está preguntando si hay literatura que lo mencione o de qué manera puede reforzarlo para que tenga una respuesta ante el personal que se rehúsa a alinearse a las medidas de su institución. Doctora Rox o maestra Ivonne. Sí, doctora Evelyn. En relación a esta información, eso es muy interesante porque de repente uno puede decirle al profesional, oye, ¿sabes qué? No utilices uñas, bueno, las mujeres más, no utilices uñas postizas o no debes de traer esmalte. Y sí, por supuesto, algunos te pueden cuestionar, bueno, ¿y eso en qué evidencia científica viene? Y sí existe evidencia científica. La que existe dura y tiene un soporte más importante es el tema de uñas postizas, ¿no? Las uñas postizas, sí, como se pegan a la uña, tienen una pequeña ranura que ahí pudiéramos empezar a depositar pues materia orgánica y al final pues microorganismos, así como en donde se une, que al final la uña va creciendo, y en esa zona donde se pega con la uña también podemos tener este tema y va a dificultar, por supuesto, el realizar higiene de manos. Recuerden que la recomendación que se tiene es que la uña no esté al ras, porque si está al ras también empieza a haber lesiones y descamación entre la unión de la piel y la uña, y tampoco es recomendable. Debe de estar unos 2-3 milímetros de la salida de la uña que está pegada a la piel, y esa sí es una evidencia importante en relación a las uñas postizas. En relación al barniz, nosotros nos dimos a la tarea de revisar información, y sí existe información. Mira, la recomendación que tiene el CDC es, si usted quiere utilizar barniz, lo puede utilizar, tiene que ser transparente, el cual no puede estar despostillado, o sea, debe de estar como cuando te aplicas el primer día la capa, así se debe de mantener. El tema es que esto no ocurre, o sea, los barnices normalmente se fracturan, normalmente se rompen, y exactamente en esa zona que está pegada con la uña es donde podemos empezar a tener esta materia orgánica con microorganismos, no a lo mejor de manera suficiente como una uña postiza, pero sí existe evidencia. Si gustas, Evelyn, no sé, a los que se inscriban, o a quien pregunta, le podemos mandar la información de donde tenemos este sustento, porque tuvimos que mandar a hacer un cartel, mucho para zona quirúrgica, en donde hicimos un cartel y colocamos cuáles eran las medidas que habría que tener. Y en el tema de manos y en el tema de uñas colocamos la evidencia en la parte de abajo. Eso, por supuesto, ayudó mucho más. Por el grupo médico quiere evidencia, ¿no? No solamente quiere una indicación, quiere saber en dónde está y por qué razón tendríamos que apegarnos a esa medida. Por supuesto, siempre hay retos y hay grupos que hay que estar incentivando más, pero se los puedo compartir. Sí existe esta información muy dura para el tema de uñas postizas, y para el tema de barniz, pues al final la idea sería no traer barniz, porque se va a despostillar, por supuesto, en el transcurso de estársela haciendo higiene de manos. Sí. Gracias, doctora. Maestra Ivonne, sí, efectivamente, como dice la doctora Trejo, sí hay evidencia. Yo ahorita también no tendría como clara la referencia, pero se ha hecho muchos estudios respecto a esto. Inclusive el cultivo de uñas
las manos del personal de salud debe de ser una estrategia frecuente como parte de la vigilancia epidemiológica de las unidades de salud. Todos los hospitales deben de hacer el cultivo de las uñas y de las manos de personal al azar para identificar si es que se está llevando un adecuado higiene de manos. También se pone énfasis en el cultivo de las superficies, porque como lo hablamos en un principio, pues no basta solamente con que yo me haga una higiene de manos correcta. Si yo no pongo énfasis en las superficies que están en mi área de trabajo, pues difícilmente voy a lograr reducir esta parte de la frecuencia de las infecciones asociadas a la atención a la salud. Entonces, sí existe evidencia y yo también podría apoyar en esta parte de mandar material donde puedan consultarlo y sobre todo en esta parte que si es que no lo tienen establecido, yo les invitaría a que lo integren como parte de las actividades de la vigilancia epidemiológica de las unidades, donde puedan hacer cultivos a personal al azar de manera frecuente para ver dónde está la falla en la parte de la higiene de manos. Gracias, maestra Ivonne. Una pregunta que también puede ser constante seguramente en las entrevistas que les hayan hecho es ¿qué es lo que sucede o cómo se debería de resolver el tema del desabasto de insumos en las unidades para no desatender el apego a la higiene de manos? Sí, fíjate que, bueno, una estrategia que realizamos en su momento en el GEA González cuando empezamos a implementar el tema del programa de higiene de manos fue que lo que detectábamos que de repente no existía pues, los insumos necesarios, ¿no? Entonces, los insumos necesarios tienen que ver con estos antisépticos que estaba impulsándose en el momento cuando yo estaba en el GEA, pero también con el tema de tener sanitas y tener jabón, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione en la institución? Y cuando hicimos este grupo multidisciplinario también, incluimos, por ejemplo, servicios generales, ¿no? Que es un nombre que es un área donde también depende, no sé, cada institución, pero depende del área de intendencia, y estos grupos nos ayudaron a supervisar. Entonces, lo que hacíamos es que a 2 turnos del día, yo sé que es mucho trabajo, pero es que no hay manera de poder hacer que esto funcione. Primero, concentrar estos insumos en un área que se haga responsable, y esa área responsable tenía que supervisar en 2 turnos que el insumo existiera, tanto el jabón como el tema de sanitas. En su momento el jabón, pues el jabón teníamos de repente que utilizar de barra, entonces hacíamos cortes, ¿no? Como lajas para la utilización y poder utilizar. Ya después hicimos toda una estrategia para mudarnos a jabón líquido y tener jabón líquido en las habitaciones que teníamos 3 pacientes y al fondo el lavabo. Entonces colocábamos sanitas, el jabón líquido, y el intendente supervisaba y hacía un listado que sí pasó a revisar que existía y colocaba el insumo. Y si faltaba, por supuesto, el personal que está atendiendo directo al paciente de primera línea, pues informaba a intendencia que a lo mejor en el transcurso de ese turno, pues faltaba el insumo y acudía al insumo. Por supuesto, primero hay que asegurar que tengamos insumo, porque pues si alguien va a supervisar y no tiene insumo, ¿cómo va a ser esto? Y se tuvo que hacer un cálculo de la cantidad que necesitábamos y priorizar con nuestro director en su momento para que fuera un tema desde dirección de gran importancia para tener estos recursos. Y también la solución alcohol, en su momento la solución alcoholada, o era solución alcohol más que gel alcohol, ubicamos en ciertos lugares que íbamos a utilizar, y en su momento pues llegaban garrafas en donde teníamos que vaciar a ciertos medidores más pequeños. Entonces hicimos una estrategia de un proceso de dónde vaciar este lugar, que bueno, ahí el área que siempre nos apoyó fue el área de Selle del GEA González, y ahí hacíamos el vaciamiento para tener un control y no se contaminara la solución alcoholada y pudiéramos dar respuesta al programa de higiene de manos. Entonces, el trabajo sí fue con ciertas áreas, y esas áreas supervisaban que existiera, porque pues de repente me decían, pues, ¿y cómo hago manos si no tengo el insumo? Evitar tener campos para secarse, ¿no? Y entonces hicimos toda una estrategia para que esto ocurriera. Y bueno, la verdad es que fue muy buena la estrategia. De repente sí nos faltaba el insumo, pero logramos que estuviera cerca de la atención del paciente, o sea, en primera línea el producto, porque de repente a lo mejor le hablamos a intendencia lo tenía ahí guardado servicios generales o el área de suministros, no, el tema es tenerlo con el paciente. Entonces fue toda una estrategia que hicimos ahí
Doctora Evelyn. Gracias, doctora Rox. Tengo otra pregunta para la maestra Ivonne, yo creo que en este caso es Alejandra Eugenia Chávez. Ella pregunta, en el primer nivel de atención, donde la consulta dura 15 minutos y no hay pausa entre pacientes, se ha buscado fortalecer el empleo del alcohol gel. ¿Cómo lograr el apego de los 5 momentos en esta consulta tan saturada? Maestra Ivonne. Bueno, siempre existe la oportunidad para hacer la higiene de manos. Yo creo que este punto es muy importante porque esta pregunta nos refleja lo que muchos pensamos. Nosotros creemos que al tener tanto trabajo puedo olvidarme de hacer la higiene de manos. Entonces, nosotros trabajamos mucho en esa parte en que se tenga disponible, en este caso, el alcohol gel. Y también la OMS, al igual que nos habla de este material, donde nos habla de los 5 momentos de higiene de manos, también existe uno en la consulta externa. Nosotros se lo hacemos de conocimiento al personal médico que se encuentra dando la atención en consultorio y pues les hacemos que tengan disponible el alcohol gel. Yo les puedo decir que sí se puede, sí se hace, siempre y cuando lo tengamos claro. Sé que existe esta parte de la presión por los tiempos de atención a los pacientes. Sin embargo, nosotros como una estrategia de cuidado hacia mi actuar profesional, debo de realizarlo. Entonces, yo creo que sí es mucho de la sensibilización, de que también hablemos con el personal que da la consulta y en específico hagamos el ejercicio y veamos que es posible llevarlo a cabo. No hay una forma de evitarlo. Yo sí invitaría a que trabajemos muy de cerca con el personal que otorga la consulta. Y bueno, haciendo referencia a la pregunta anterior, nosotros también participamos del comité de insumos del hospital. Nosotros hacemos una proyección anual de todos los insumos de material de curación de medicamentos. Obviamente forma parte de esta proyección los insumos dedicados a la higiene de manos. Dentro de la estrategia de mejora que llevamos a cabo, pues también una de las actividades que lleva a cabo el Servicio de Epidemiología en colaboración con Calidad y Servicios Generales es la vigilancia de los insumos de manera frecuente. Se hace un checklist de si tenemos sanitas, si tenemos jabón en todos los puntos de lavado de manos, y se etiqueta cuando se llena y se lava la jabonera para colocar el nuevo jabón líquido. Se estableció dentro del comité la caducidad de ese jabón, que una vez, aunque no se haya terminado, si ya cumplió su tiempo de vida dentro de la jabonera, se desecha, se lava y se vuelve a llenar, de manera en que estemos proveyendo el jabón de manera adecuada, se cuidan las caducidades del insumo. La realidad es que sí es cierto, nos falta mucho en el ámbito público, no tenemos de repente desabasto de sanitas, por ejemplo, ahorita no tenemos desabasto de sanitas. Se trabaja en colaboración con el comité para que se hagan compras de este insumo. Eso no nos puede faltar. No podemos regresar a que tengamos campos para que nos sequemos las manos y todo el mundo ocupen los campos o las sábanas, las batas que nos sirvan de toallas. Eso no podemos regresarlo en el hospital, esa es una práctica que nosotros no hacemos, tenemos que trabajar muy presionando, en mi caso, por ejemplo, presionando mucho a la administradora del hospital para que tengamos el insumo de manera oportuna. Gracias, maestra Ivonne. De hecho, una siguiente pregunta menciona exactamente lo mismo, en donde nos pregunta, hace el comentario que en su unidad utilizan una bata de tela para poder secarse las manos después de la higiene de manos, dado que no les colocan sanitas. Entonces, ¿qué recomendación podría dar al respecto, maestra Ivonne? No podemos, o sea, nosotros no podemos hacerlo. Yo sí sugeriría que todos somos vigilantes de que contemos con los insumos suficientes y adecuados para la higiene de manos. No les voy a decir, no digamos que no nos vamos a lavar las manos, no, pero participemos. No solamente estemos en la otra parte que no tengo sanitas, entonces, ¿qué va a pasar? No,
participemos también de los comités que están al interior de las unidades, también seamos vigilantes de que contemos con los insumos suficientes y sobre todo que no malutilicemos los insumos. La realidad es que en todas las unidades, en todos los hospitales, sabemos que las sanitas muchas veces terminan utilizándose para otros fines. Entonces, no falta que la sanita sea el papel donde hago la recepción del enlace de turno, o esa sanita es la que utilizo para el sanitario, etcétera. Entonces, si yo me hago conciencia de que este insumo que está aquí, que yo voy a ocupar para hacer una técnica que me va a proteger en la atención a la salud, a la atención a mis pacientes, pues no puedo malgastarlo, ¿no? No puedo malgastarlo. La realidad es que también en este tiempo de la pandemia, pues el gasto en salud específicamente de estos insumos, pues fue exagerado, ¿no? Y en el caso de nuestro hospital lo tuvimos, pero obviamente pues nos llegó de un momento y hay que súper cuidarlo, tener una buena administración del insumo, vigilar el consumo para que en ciertos momentos no nos falte. Gracias, maestra Ivonne. Doctora Rox, ¿nos puede ayudar con esta pregunta? Erendira Moreno pregunta, ¿se ha estudiado diseñar estrategias de momentos de lavado de manos para personal diferente, enfermería y médicos? Los casos concretos, nutrición, odontología, yo creo que también el personal de laboratorio. Sí, estábamos contestando su respuesta, pero exactamente la respuesta es, bueno, la respuesta que yo te pudiera dar es que hay que reunirse con con esos profesionales. Hay que observar cuál pueden ser estas fortalezas que tienen ellos, cuáles son sus debilidades, por qué razón no rechazan. A lo mejor puede ser falta de información, a lo mejor no tienen claridad en relación de higiene de manos, a lo mejor no tienen claridad de cuáles son los momentos. Los 5 momentos es fácil decirlos, pero la implementación sí es importante llevar la guía, porque no es fácil. O sea, hay que tener mucha claridad, utilizar videos donde la gente pueda identificar cuáles son los momentos, hacer representaciones, hacerlo en vivo. Entonces, hay que reunirse con estos profesionales para detectar cuáles son estas áreas de oportunidad y en base a eso fortalecer estas áreas que dejen de ser debilidades y entonces fortalecerlas y realizar una estrategia, pues sí, cada uno de ellos. Es como esto que realizamos al detectar que este grupo era el más débil, que el grupo era el de bajo apego, y cuando observamos cuáles eran estas razones por las que no hacían apego, pues pudimos trabajar en las estrategias individuales. O sea, higiene de manos es todo un programa. Higiene de manos no basta, es importante, pero no basta con a lo mejor hacer videos o cantar a alguien. Hay que trabajar directo con el profesional para aclararle estos puntos y por supuesto debemos tener personal que esté realizando esta actividad. Por eso es importante que se sienten para hacer su programa y detectar y decir, bueno, hoy le toca a Roxana trabajar con los nutriólogos o le toca a Evelyn trabajar con los psicólogos y ver qué nos puede traer a la mesa y cuáles son los puntos que vamos a trabajar de manera colaborativa y acompañándolos en el proceso. Esa sería la recomendación. Gracias, doctora Rox. Otra pregunta que también es interesante, menciona María del Pilar, ¿cuántas veces es la aplicación de gel por el lavado de manos? Quiero imaginar que la pregunta va en torno al ¿cuántas veces me puedo hacer yo de manera continua higiene de manos con alcohol gel? Maestra Ivonne. Pues las necesarias. Nosotros no podemos decir que existe un rango entre lo correcto y lo incorrecto. O sea, por eso es que existen los 5 momentos, yo tengo que tenerlos claro y las que sean necesarias. Yo creo que si hacemos un conteo personal, pues no te imaginas cuántas veces debo de hacerme la higiene de manos. Entonces, no hay un límite. Lo importante es que tú lo tengas claro en cada oportunidad de atención, qué debo de hacer. Si es que tengo contacto, por ejemplo, con secreciones, yo tengo que hacer lavado de manos con agua y jabón, pero si yo estoy así tocando la superficie del entorno del paciente, hago higiene de manos con alcohol gel. Entonces, no hay un límite. El límite es dependiendo de las actividades que tú realizas en la atención del paciente.
Ok. Yo, en relación a esa pregunta, doctora Evelyn, y sumando a lo que dice la doctora Ivonne, es que aquí, en realidad, ¿cuántas veces tienes que hacer higiene de manos? Pues sí, las oportunidades que tengas para realizar y que identifiques claramente cuál sí es una oportunidad y cuál no es. Si la pregunta está dirigida a cuántas veces yo tendría que hacer de manera continua y a lo mejor tendría que detenerme y hacer un enjuague, sí hay una recomendación. La recomendación es, por supuesto, hacer todas las veces que necesitamos realizar en apego a los 5 momentos, pero pudiéramos que al quinto apego continuo utilizando gel o solución alcohol más gel, pudiéramos hacer un enjuague para pues ese químico que va quedando en la piel, podríamos desecharlo y continuar con el tema de higiene de manos. Este es un tema como, pues de evitar que se acumulen los químicos. Cada vez más los productos tienen lubricantes y cada vez más protegen tu piel, etcétera, pero al final sí puede haber una recomendación de que en cada 5 puedas hacer un enjuague y continuar con el apego a los 5 momentos. Esa sería mi intervención. Gracias, doctora Rox. De hecho, una de las preguntas también, Mariela Lázaro Bravo preguntaba, ¿cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para evitar perjudicar la piel de las manos? Retomando lo que dice la doctora Rox, en realidad, una de las barreras frecuentes en realidad para el apego a la higiene de manos suele ser las reacciones que presenta el personal, las dermatitis, secundarias al uso de cierto producto para higiene de manos. En este sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones para las instituciones, en este caso, para poder contrarrestar los efectos negativos que podrían tener el uso de las sustancias para higiene de manos? Maestra, Bueno, doctora Rox. ¿Doctora Rox? Sí, perdón. Dentro de la misma guía de la implementación de los 5 momentos existe un punto en donde tú tienes que hacer una evaluación del producto para ver exactamente este tema, ¿no? El tema del daño que pudiera existir a nuestra piel. Claro que las pieles son diferentes, o sea, los profesionales cada uno tiene más sensibles, menos sensibles, y esto hay que evaluarlo. Por ejemplo, en mi institución sí existe un tema de... primero de detectar, cuando un profesional empieza a observar daño, acude con nosotros, hacemos una evaluación de qué está ocurriendo, incluimos un dermatólogo para hacer una evaluación y implementamos ciertas estrategias, pero de manera individual. Eso es individual, ¿no? Cuando una persona a lo mejor tiene cierta reacción a un producto, pero de manera global, desde la guía, hay un punto importante que debemos de evaluar estos productos para evitar este tipo de daños a la piel. Y también otra estrategia que podemos hacer es colocar cremas o insumos que lubriquen la piel y que, no, por supuesto, no sustituyen realizar higiene de manos, no tienen que ser después de hacer higiene de manos si vamos a atender a un paciente, tienen que ser en algún momento de su turno, en donde puedan lubricar la piel. Aquí la recomendación puede ser tener nosotros un producto que nosotros controlemos, porque lo que también puede ocurrir es que las personas lleven su crema y lo rellenen y todo, o sea, al final, mientras haya humedad, los microorganismos pueden crecer, pero el tema es que lubriquemos la piel, o sea, que la piel esté lubricada, los productos tienen lubricantes, pero sí pudiéramos detenernos en el turno 1 o 2 veces para que ellos tengan un insumo y puedan lubricar su mano y protegerla. Y sí detectar qué está pasando con ese profesional que a lo mejor tiene alguna reacción, cuando tú ya validaste tus productos, hiciste pruebas y verificaste que no existía un daño per se al utilizar el producto, pero esa profesional que tiene un daño, hay que aterrizarlo, hay que ver si es el producto, si es la combinación del producto con otro químico o la combinación del producto con un guante, ¿no? Un guante de látex que a lo mejor pudiera tener cierta reacción las personas. Entonces hay que validar cada persona de manera individual, pero sí hay que hacer estrategias globales para evitar este tipo de eventos o daños. Y una de estas es el enjuague, ¿no? Al enjuagar después de ciertas higiene de manos continuas, pues evitamos que se vaya acumulando el químico. Es un enjuague con agua, no necesitamos poner jabón, pero son varias las estrategias que podemos hacer para evitar estos riesgos. Gracias, doctora Rox. Nos están preguntando mucho sobre cómo registrar su asistencia. Todos, por favor, no se preocupen por eso. En realidad, una vez que ustedes accesan a la plataforma, se queda el registro en Zoom de quienes ingresaron y entonces partimos de ahí también para poder hacer el envío de constancias
Esto va a ser a través de correo electrónico, en el correo que ustedes ya registraron al momento de realizar su inscripción. Muchas gracias. Y bueno, continuando con el tema de las preguntas y respuestas del chat, tenemos muchas, en realidad ahorita ya estamos sobre tiempo, solamente para poder concluir el evento del día de hoy, para ambas, maestra Ivonne y doctora Rox, ¿alguna recomendación que nos puedan dar para el fomento de higiene de manos en las instituciones? Hablando, por ejemplo, de las instituciones que van empezando con el tema de promover las campañas de higiene de manos. Maestra Ivonne. Bueno, yo los invitaría a que este tema no sea solo de un grupo muy focalizado del hospital, hagamos partícipe a varios actores desde diversas perspectivas, porque eso nos va a permitir a que la estrategia sea exitosa. Si nosotros solamente nos enfocamos al personal médico de enfermería, difícilmente vamos a lograr que esto sea parte de la cultura de la atención del paciente. Yo invitaría a que sea un equipo multidisciplinario, que sea un equipo donde estemos comprometidos con el hospital, que estemos comprometidos con el tema que es la higiene de manos, y esto nos va a permitir pues que busquemos estrategias, no solamente desde una parte formal, sino también de la parte informal, ¿no? Que todos participen, que invitemos, que vayamos sumando. Y yo creo que al sumar, pues esto nos va a llevar a una estrategia de éxito, que vayamos trabajando y caminando bajo un mismo camino todos, y que se vaya enriqueciendo esta estrategia, ¿no? Gracias por la invitación. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, doctora Ivonne. Gracias, doctora Diana Palami. Yo quisiera pasar un video, no hablar mucho. Creo que el video habla más de lo que pueda yo decir. Es un video que utilizamos hace muchos años cuando empecé en el ABC. Es del gobierno de Estados Unidos. A lo mejor muchos de ustedes ya lo tienen. Lo único que hicimos fue la traducción. Es bien importante, todos estamos reflejados en esto. Entonces los quería yo dejar, doctora Evelyn, si no tiene inconveniente. Ya. Por supuesto, doctora. Bueno, dejamos ahorita el video para poder cerrar este evento de manera anticipada. Les doy las gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros, esperando que esta hora y media haya sido muy productiva para ustedes y para sus unidades, para que las campañas logren ser. ¿El que le quitaste metodista? Ya. Okay. Le agradecemos mucho a nuestro cuerpo directivo del Hospital Nacional Homeopático, gracias también a Acceso en Salud, al doctor Samuel Vilchis, por permitirnos el día de hoy llegar a todos y cada uno de ustedes. Yo soy la doctora Evelyn Hernández, me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Hasta luego. No. No, bueno. Muchas gracias, doctora Evelyn Hernández, por la invitación. Gracias por pues, permitirme también compartir un espacio con la doctora Trejo y pues traer la experiencia en el hospital. Gracias a todos, a los que nos ven y pues en especial a todo el personal del Hospital Municipal Ixtapaluca. Muchas gracias. Sí, denos un minuto, ahorita lo observamos. Este video es libre, quien nos apoyó en su momento para la traducción, la ABC lo subió sin logos, con traducción, y lo pueden utilizar en sus sesiones. Todos nos vemos ahí, epidemiología también está incluida ahí, enfermería, médicos, todos están incluidos en este video, y exactamente es qué posición o qué jugamos en la atención del paciente, para poder evitar este tipo de riesgos, y muy unido al eslogan que se tiene hoy en relación a la OMS, con este tema de únete por la seguridad del paciente. Es exactamente eso lo que el video tiene muchísimos años, pero espero que les guste. Gracias. Dale. In a hospital boardroom somewhere in America. The case of Whitney Ross. What went wrong?
In a way, I think we all wish that the result of her case had been related to her appendicitis. But it wasn't. So what went wrong? And what can we do to fix it? Whitney was a sophomore in college, an excellent student with dreams and goals. She came to be in post-op after having an appendectomy. Still doing a little bit of everything. Yeah, yeah. But this IV line still really hurts. Well, like I said, I can try moving it to the other arm. Yeah, whatever you could do. Sure. Is that a rash? Oh, my cat scratched me a few days ago. I told them when they took my history. Okay. It shouldn't be a problem if the IV is down by the wrist. Thanks. Sorry to be such a bother. I'll be back in just a minute. Okay. The probable source of the infection was down the hall. Tom wasn't even supposed to still be there, but he contracted a MRSA infection at his surgical site. His daughter, Kelly, unfortunately didn't understand that even though she was just a visitor, she was also a part of the healthcare team. Hey, my dad could use an extra pillow for his back. Okay, I'll bring you one in just a second. Kelly had been educated by a nurse about the barrier precautions and the dangers of healthcare-associated infections, but she didn't quite grasp how just one lapse can cause infection to spread. Dina? She was a good nurse, but was burned out with stresses at work and home. I know you're always busy with all the paperwork you're doing, but if you could get to us soon. She wasn't going the extra mile to ensure the safety of patients. I just need another minute or two, and then I will bring you a pillow, yes. Okay, thanks. She recognized Kelly wasn't using the gloves correctly, but didn't use the opportunity to educate, and didn't take personal responsibility for cleaning a potentially contaminated surface. Whitney's IV still hurts. I'm going to try moving it to the other arm. Can you cover Mr. Daniels for a few minutes? Yeah, I wasn't going to finish this anyway. Thanks. Nathan? He was the director of the post-op unit. He'd come back from a conference on patient safety and infection control, motivated to make a difference. But he never instituted a sustained effort. Real change never happened. So an otherwise responsible new nurse just out of school never got the message. She was using gloves, so she didn't also feel the need to wash her hands. Nathan's staff did everything right when he was around. But there was no sense of ownership, no real change. There wasn't 100% commitment. Oh, that's so much better. Thank you. Let me know if there's anything else you need, okay? Straight A's this semester and $1 million. Okay, set your sights a little lower. Just buzz. The infection preventionist working with post-op was Janice. Janice couldn't successfully implement a team approach to infection prevention. Hey, can I talk to you for a minute? Why? What's wrong? She was always considered an outsider. Nothing's wrong. I just wanted to follow up with you on some ideas. She lacked the skills to successfully coach staff members, and so everyone's awareness of healthcare-associated infections suffered as a result. Is it cold in here? I don't think so, but I can get you another blanket. You're good? The nurse made a note in a chart, but didn't alert anyone until after shift change. Temperature is 101, blood pressure 145/97, nothing moving in her GI tract, hypoactive bowel sounds. Looks like it's ileus. Guess she's staying another day. Yeah. Let's see what Dr. Kennedy says. Thanks. Manuel, in his third year of med school, he longed to make a difference. A temp of 101 is fairly typical for appendicitis. Let's monitor the postoperative ileus for 24 hours. But the patient got worse. She's been acting a little confused, but her temperature went back down. What concerns me is her arm. Look. Manuel had been watching the case all day. He suspected the patient's condition was getting much worse. I saw that. But it's here in her history. Her cat scratched her arm and she got a rash. Did you read her history, Manuel? Let's stick with Dr. Kennedy directed the team to continue the antibiotics already prescribed for her appendectomy and closely monitor her condition. Monitor for peritonitis. I'm on call this weekend. Alert me if she doesn't respond. But Manuel's rotation in post-op was almost over and he didn't want to stick his neck out. Manuel accepted the attending's course of action without objection. When it came time to make a difference, he didn't speak up, even though the problem was staring him in the face. 48 hours later, the nursing assistant took Whitney's vitals at shift change, including a temperature of 97 and blood pressure of 90/60. But Manuel just recorded it and never related to the nurse or bothered Dr. Kennedy because it was the weekend. It was a chain of events that should not have happened. By the time she reached the ICU, she was suffering from organ failure as a result of sepsis. And then... Hey, Dr. Green. Everyone. The ICU just called me. Whitney from 204, she had a MRSA infection in her bloodstream. She passed away. I'll be around to talk with everyone, but
Any one of several individuals could have made a better decision, and Whitney might be alive today. She came in with appendicitis. But everyone knew that a patient had just died from poor infection prevention and poor communication. What's wrong? What could they say? They said what had too often been said. Nothing. How can I help you? No, my dad is asking about. What happened? Whitney joined countless others who have died of an infection acquired during their care. But you know what? It doesn't have to be like this. This is not reality. You have a second chance to go back in time and make new decisions as 5 of these characters. See if you can make choices that will change their approach to healthcare-associated infections and prevent this outcome. Get it? This is you. This is you. This is you. This is you. And this is you. Go back in time and make better decisions so that this is you. Doctor said I healed up fast. And not this. Take a walk in their shoes. If you're smart, we can improve quality of care and save patient lives. Regresamos, gracias. ¿Está abierto ya el micrófono? Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a la doctora Rox Trejo, gracias a la maestra Ivonne Santaolalla. Recordemos entonces, el 5 de mayo, Día Mundial de la Higiene de Manos, no nada más debería de conmemorarse el día 5 de mayo, sino todos los días, en la implementación de acciones que fortalezcan la cultura de seguridad por la atención del paciente. Entonces, únete a la seguridad de la atención sanitaria, lávate las manos, gracias a todos. En nombre de las autoridades del Hospital Nacional Homeopático, les damos las gracias por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias a todos. Buen día.